Buenos días, estamos en Crónica Digital, en el programa Analizando la Semana Política, junto a Florencia Lagos, a Juan Andrés Lagos, Florencia, comunicadora, Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Eso no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo, no hay que dejarlo de lado, sobre todo hoy día, Juan, sobre todo hoy día. Claro. Eh, mira, la primera pregunta que tengo para usted o para iniciar la conversación es que, bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Primero están las encuestas, que son una fotografía, evidentemente, y en esas encuestas Daniel Jadwe sale bastante bien parado, en general. Un segundo aspecto, diría yo, que es inevitable, ¿cierto? Que tiene que ver con el mensaje de Sebastián Piñera, su último mensaje, ¿no? Que en realidad uno podría creer que esto es una novela del absurdo, uno podría creer que esto es una obra de teatro, ¿no? O no sé, o algún personaje de Harry Potter, tal vez Colagusano, no sé, algo como eso, ¿no? Porque fíjense que mientras a Jovino Novoa se le está velando, ¿cierto? El presidente, bueno, lanza esta idea, ¿no es cierto?, del matrimonio igualitario, que es buena hora, qué bueno, pero eso termina de destrozar su propia alianza. Es como, no no me ayude tanto, dirían los de la UDI, ¿no? No me ayude tanto, compadre, no sé. ¿Cómo ven ustedes este escenario que realmente es como, no sé, la gente que es más viejita y los más jóvenes les recomiendo la película Quo Vadis? Búsquenla, está por ahí, pueden tener acceso. Van a ver que el personaje central es Nerón. Hasta ahí. Con eso lo Claro. dijo todo. Sí. Les dejo abierta la palabra. Florencia, adelante, yo ahí sigo. Bueno, la verdad yo de la cuenta pública de Piñera, yo creo que nadie esperaba nada más que justamente este intento de lavar su imagen y como tú bien dices, Omar, al costo que sea, ¿no? Ayer leí un tuit que decía como que Piñera va a matar a la derecha, finalmente. Pero en realidad a mí lo que me llama la atención y lo que me preocupa es que nosotros vivimos en una esquizofrenia total, porque al mismo tiempo en que hay gente en campaña para ser electo, están luchando por alcanzar el poder de diversos lados, tenemos una realidad paralela en la que tenemos presos políticos, tenemos gente que son víctimas de trauma ocular, que han sido revictimizados, los han tomado presos de nuevo, y así tenemos desnutrición infantil, las ollas comunes, y yo no veo esa urgencia y esa indignación en el famoso centro político, que para mí es una centro derecha más bien, porque lo que ha hecho durante todo este gobierno es darle oxígeno a Piñera, todo esto de los mínimos comunes, el acuerdo por la paz, solamente han sido salvatajes a Piñera. Ellos que defienden tanto la democracia y que se dicen depositarios como del derecho a gobernar porque tienen la experiencia, ellos en realidad lo que están haciendo es poner paños fríos para que Piñera pueda terminar y lo que han estado haciendo todo el tiempo. Me acuerdo muy bien un día que fue a un punto de prensa de la diputada Camila Vallejo, donde ella un poco molesta, ¿no? Nos señaló a los medios de comunicación que efectivamente el clamor popular es la destitución a Piñera, pero no están los votos en la Cámara de Diputados para ello. ¿Y por qué no están? Porque el Partido Socialista lo salva, porque el Partido por la Democracia Cristiana lo salva. Entonces, por más que, no sé, que tú seas un diputado de buenas intenciones dentro del Congreso, si no tienes el quórum para poder destituir a un presidente, por más que tú presentes un proyecto de ese tipo, un saludo a la bandera. Entonces yo creo que a mí porque uno puede criticar a la derecha, Piñera, pero este no es un problema de Piñera y la derecha, este es un problema desde el Partido Socialista hasta la UDI. Son ellos los que están llevando al despeñadero a este país y lo han hecho durante 30 años y ahora con
a más todavía. Y no han hecho absolutamente nada por develar aquello. Al contrario, a propósito de Jovino Novoa, ayer, ese sujeto que es un energúmeno, que debería estar preso, condenado, casi como un crimen, o sea, como un castigo ejemplificador para la sociedad, porque estamos hablando de un pedófilo, o sea, de alguien que buscaba niños de la calle para llevárselo a la fiesta espinias de la derecha pinochetista. Paula Narváez, candidata presidencial, feminista, por la democracia, y bla, 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 porque son puras mentiras. ¿Qué hizo? Mandar condolencias a ese energúmeno, porque eso es lo que es. Eso no se merece llamar ser humano ni sujeto, es un energúmeno. Eso es lo que era Jovino Novoa. Entonces ya con eso, ¿qué más se puede esperar? Hay una indignación tremenda en las calles. Yo he ido a todas las protestas y es verdad que quizás no son las multitudinarias del 2019 y todo lo que tú quieras, pero la cantidad de gente que pasa, por ejemplo, están los presos políticos, los familiares de presos políticos, perdón, manifestándose en La Moneda, la cantidad de gente que pasa y que toca la bocina y que adhiere, que en el fondo yo creo que está esperando el momento para poder salir a expresarse, es real, ahí está. Entonces yo creo que a mí, más que preocuparme Piñera y la derecha, que uno más o menos puede, incluso hasta son más nobles, ¿sabes? Porque uno sabe con quién está tratando y lo que puede esperar. Pero de estas lacras, y disculpando la expresión, porque yo con los niños sí no entiendo, yo no entiendo con pedófilos, lacras, eso es lo que son, Partido Socialista y todos ellos al saludar y dar condolencia a la muerte de una lacra, son lacras igual, eso yo no lo entiendo. Y que se llamen Partido Socialista y que defiendan el legado de Allende. Allende, un hombre que se preocupó tanto por la infancia en este país. Yo de verdad, para mí eso es una esquizofrenia, estamos en un país absolutamente esquizofrénico y bipolar. Bueno, Andrés. Bueno, Omar, yo ahí agrego a la metáfora tuya y en lo que ha planteado Florencia, el rey desnudo. Porque la verdad es que da la impresión de que este caballero cree que lo está haciendo fantástico, cree que su sector lo abandonó, cree que la oposición no hace el trabajo que tiene que hacer, le pidió perdón a los chilenos por los atrasos, pero responsabilizando a los políticos, o sea, es una cosa increíble, increíble. Yo creo que este es un dato de la realidad. Ahora, es un dato de la realidad dramático, porque tú tienes hoy día prácticamente el 100% de las camas UCI en la región metropolitana ocupadas. Y eso ocurre en muchas regiones del país. Los contagios no bajan. Hay otro ministro esquizofrénico que dice que hay que ir a las clases presenciales, ¿no? Y no aflojan, y siguen abriendo los retail, en fin. No aflojan en su matriz de política económica que en el fondo lo que busca es una defensa espuria de los intereses de 8 o 7 familias y sus negocios familiares, porque es eso. Ante esa situación, yo creo que la cuenta de Piñera es efectivamente una ofensa muy grande al país, y yo comparto con Florencia que una cosa es la derecha y el gobierno, y otra cosa es sectores que se autodefinen de oposición, y que la verdad es que no dan más que dar el ancho, no dan señales de que se pueda generar una situación que permita superar lo que está ocurriendo en este momento. Yo estaba en otro medio en la mañana y concordábamos con las y los colegas de ese medio, que en verdad los tiempos políticos, si uno mira por ejemplo el tema de los mínimos comunes u otras cosas, efectivamente no tienen correlato con lo que está pasando, con la urgencia que está viviendo mucha gente. No tiene el correlato. Entonces, tengo la impresión de que hay una situación extraordinariamente crítica que no se está asumiendo desde el poder político, sea ejecutivo o legislativo, respecto de las carencias, de la crisis social, de la crisis sanitaria. Y es re complicado porque en el fondo el poder político, en toda su dimensión, y aquí no se salva nadie, finalmente está apostando a una lógica que eventualmente se podría resolver en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Pero para eso hay meses. Mira, ya tú lo señalabas, Omar, ya alguien, y creo que si no me equivoco, Pamela Giles, volvió a plantear la necesidad de un cuarto 10%.
un cuarto retiro. No solo Ante Pamela la, Giles, no solo Pamela claro, Giles, incluso un ante la, diputado de derecha. exacto, ante la ausencia evidente, ante semanas y semanas de dimes y diretes con los famosos mínimos comunes. Entonces creo que es preocupante la situación que vive el país. Hay gente que con mucha frialdad dicen, no, si no estamos tan mal, miren, comparémonos a Perú, comparémonos a Brasil, comparémonos a... Siempre este recurso de la comparación, que en la década del 2000 a mí me tocó muchas veces en el primer café de cooperativa, yo estuve años ahí, y todas las veces que uno planteaba la idea de que Chile era un país muy desigual, violentamente desigual, con problemas estructurales desde el punto de vista socioeconómico, te quedaban mirando tanto gente de la concertación como la derecha, incluso gente de izquierda, que se dice de izquierda, de mi sector, que te decía, bien, no, no exageres tanto, si no es para tanto, hasta que llegó el estallido, y eso no es para tanto, y no es tanto, se desplomó, porque si no, tú quieres decir que crees que esas millones y millones de personas que salieron a la calle, que votaron en el plebiscito, que votaron en la elección reciente, las tendrías que entrar a despreciar. Las tendrías que entrar a despreciar. Tendrías que entrar a decir, están más o menos la mayoría de ellas y ellos equivocados. Y ahí recurro a Lenin, cuando Lenin dice, cuando una persona, dice, cuando un revolucionario o una revolucionaria desprecia a las masas, mejor que se vaya se encierre en su casa. O sea, es muy fuerte lo que dice Lenin, porque yo creo que es lógico. O sea, si tú crees que son millones y millones los que están equivocados, los que están exagerando, y la pandemia agudiza esa situación de desigualdad. Entonces, y sigues creyendo de que aquí, con temas menores, con migajas, con pequeñitas reformas, resuelves los grandes y agudos problemas que tiene la sociedad chilena, es una esquizofrenia muy grande. Y a mí lo que me preocupa, Omar y Florencia, es que le ponen inmediatamente el rótulo. Yo se lo he escuchado a gente de mi sector incluso. El riesgo de los populismos de izquierda. Francamente, o sea, populismo de izquierda, aventuras de izquierda, o sea, como si aquello que se saliera de los encuadres institucionales ortodoxos de una democracia representativa fatigada como es la chilena, no tienen posibilidad. Entonces tú dejas fuera, una vez más, yo creo que mi hipótesis, mi análisis es que deja fuera a millones de personas con ese análisis. Creo que lo alcanzamos a conversar en el último panel. Si tú analizas el resultado electoral de las últimas elecciones, es evidente que el fenómeno nuevo, el fenómeno objetivo, real, el que genera una situación de correlaciones electorales y políticas distintas de Chile aquí en adelante, es la emergencia del mundo independiente, principalmente ubicado en la lista del pueblo, que según algunos obtiene 800 y tantos mil votos y otros 1.000.000 y tantos mil votos. Ese es. Entonces, claro, empieza, no, es que no son todos iguales. Empieza la típica cosa de, no, es que aquí, la típica, y al final te quedas con la mezquina, egoísta, prepotente y esquizofrénica definición de que aquí lo que vale son los partidos realmente existentes. Como si eso fuera lo más democrático que existiera en Chile. Y ahí es donde uno dice, aquí están pasando cosas más profundas que en algún momento, Omar, en el panel anterior tú lo tomaste como análisis. Claro, yo tengo la impresión de que en esto también hay una dimensión de la política, en lo que podríamos llamar tal vez la política plebeya, ¿cierto? Hay una política de la élite, hay una política de los profesionales de la política, de la tecnocracia, y otra política que ha surgido, ¿no es cierto?, desde las calles, desde la dimensión social, desde la organización social, que se podría clasificar a la luz de estos sectores, ¿no es cierto?, como plebeyo, efectivamente, ¿no es cierto?, porque está fuera de esta concepción principesca, de esta concepción, ¿no es cierto?, de dónde se va a hacer, en definitiva, donde quieren colocar a la constituyente hoy día, que es en un palacio, ¿cierto?, un palacio colonial, perfectamente encerrado, o sea, intentando, ¿no es cierto?, dar esta simbología que se vuelve, ¿no es cierto?, a esta política de los señores, pues, y en donde estos plebeyos son integrados a este espacio, en definitiva, a recibir las dádivas de ese espacio,
y de esa, entre comillas, dignidad. Entonces, yo creo que ahí también hay un elemento muy relevante y que está en esta disputa que es cultural, que es social, que es política, que es económica, que tiene todas las dimensiones que nosotros hemos visto y hemos conocido, y que, bueno, veremos cómo estos nuevos sectores, ¿cierto? Esta nueva irrupción social, este despertar del pueblo que hemos dicho también nosotros de una u otra manera en este programa, ¿no es cierto? La aparición del pueblo, el surgimiento del pueblo, de este pueblo organizado, de este pueblo, ¿no es cierto?, que se instala socialmente y que está haciendo una construcción política. Y veremos dónde llega esa construcción política. Y veremos, ¿no es cierto?, si dentro de esa construcción política puede ocurrir algo en relación a que se ratifique, ¿no es cierto?, o se timbre, como a algunos les gusta decir, ¿no es cierto?, ya sea con Jadwe o con otra persona dentro de esa línea, que puede ser también, por cierto, porque en esto no hay que ser cerrado. Yo lo veo así. Pero también me gustaría, mira, me gustaría ver esto pensando en la figura de Novoa, pero más allá del tema de los oscuros de él, que hay muchos oscuros ahí, hay muchas cosas que no que fueron en investigación, se ocultaron, bueno, toda una cosa, pero sí Jovino Novoa simbolizaba un modo de hacer la política y un modo de entender a la derecha. Y yo creo que Jovino Novoa sí fue fiel representante de esta relación entre este mundo económico que surge a partir de la dictadura, ¿no es cierto?, con esta nueva forma de hacer política que era esta política de las alianzas y de estos acuerdos. Y que estos acuerdos pasaban por la lógica del negocio. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en eso. O sea, Jovino Novoa era representante de eso. Él era fiel representante de eso, como muchos otros que todavía siguen vivos, vivitos y coleando, y que algunos están en el Congreso, por cierto, en otros lados. Mira, yo agrego antes de Florencia algunos datos. Mira, tímidamente, ayer, tímidamente no digo él, sino que tímidamente, ayer el diputado radical, si no me equivoco, sí, que el padre fue asesinado por la CNI, Tucapel Jiménez, dirigente sindical de la ANEF, que fue asesinado de una manera tremenda por la CNI, cuando Jovino Novoa era jefe de la DOS de la dictadura de Pinochet. O sea, de la Dirección de Organizaciones Sociales, porque la dictadura tenía su arquitectura, entre comillas, de organizaciones de masa y la trataba de levantar y hacer. Tratar de ser coherentes con la realidad, ¿no? Para poder mostrar cómo fue de verdad la situación. Jovino Novoa fue procesado en ese caso, pero nunca se llegó a establecer en el proceso, porque además fue el proceso en un periodo en el cual también en los tribunales de justicia, y todavía, si no es que eso no ha pasado, todavía primaba la política de los consensos, en fin, salvo algunos jueces pro, la mayoría se prestaron y se prestaban para eso. Entonces, ayer Tucapel Jiménez, diputado, hijo de este líder asesinado, tímidamente hace ver esta situación. Yo creo que esa fotografía refleja el país que somos. Porque mientras se le rinde honores con un minuto de silencio a Jovino Novoa en el Parlamento, este diputado dice así, oye, está hablando del asesinato de su padre y de además un dirigente sindical de la ANEF, incluso antes del golpe, o sea, un hombre que tenía una trayectoria, que estaba luchando por articular un nivel de dirigencia socialdemócrata para resistir a la dictadura, y había entrado en algún nivel de diálogo con el general Lee, para que hagamos la foto completa, para que asumamos la realidad. O sea, Tucapel Jiménez entró en el espesor de la dictadura, y después hay que ver lo que pasó con Lee, o sea, lo echaron. O sea, ahí había alguna situación que la dictadura la resolvió como la resolvía en ese tiempo, matando no solamente a sus enemigos, sino que matando a quien
podía hacer algún ruido al interior del poder dictatorial estructurado por la oligarquía, por las transnacionales y que era Pinochet, por el imperialismo norteamericano en nuestro país. Eso es. Es la fotografía, Omar y Florencia, es la fotografía. O sea, porque a Pinochet también se le rindió honores cuando muere de jefe de Estado y de comandante en jefe del ejército, de senador vitalicio en la escuela militar. Mientras sí, efectivamente, centenares de miles de personas protestaban en la Alameda, Bernardo Higgins. Centenares de miles de personas, yo estuve ahí, por eso lo puedo decir además. Además vivía ahí en una torre, así que miraba todo el escenario de lo que estaba ocurriendo en la plaza, en ese tiempo no era Plaza de la Dignidad. Esa es la fotografía del Chile real. O sea, tú tienes un andamiaje de contradicciones violentísimas, violentísimas. Hoy día, no sé si el hijo o el nieto de un ejecutado político en Pisagua puso la fotografía de su familiar cuando se encuentran estas osamentas, se encuentran en Pisagua, y el comentario de Pinochet, siendo todavía comandante en jefe del ejército, década de los 90 ya, con Elwin en el gobierno, le preguntan y dicen, bueno, pero ¿qué economía? ¿Por qué? ¿Por qué dice qué economía? Hice una ironía violentísima, porque las osamentas habían varios cuerpos, varios restos de cuerpos en una pura osamenta. O sea, la manera cruel e irónica que Pinochet lanza es qué economía, o sea, de meter más de un cuerpo en un puro lugar. Esa es la fotografía del Chile real. Ahora, ojo, y con esto termino, nunca fue condenado Jovino Noboa por ningún delito sobre pedofilia. Se le acusó, habían informaciones de prensa, Alejandro Guiller y Fernando Paulsen, y yo lo fui a ver, estuvieron presos por esas denuncias, porque se les acusó de que estaban ofendiendo a un senador, pero nunca un tribunal de justicia logró establecer que las acusaciones que se hacían contra Jovino Noboa, fundadas, implicaran un castigo. Por lo tanto, la sanción moral en contra de Jovino Noboa quedó instalada, como ha quedado muchas veces en Chile, a través de la prensa. Las denuncias que hizo la prensa y quienes hacían las denuncias, en este caso, directores de medios como Alejandro Guiller y Fernando Paulsen, estuvieron presos por injurias graves. Esto yo lo digo porque me ha tocado vivirlo también, sí. Y lo ha tocado a muchos periodistas vivirlo, no soy para nada la excepción. Estoy hablando de Alejandro Guiller, perdona, y Paulsen, década de los 90. Sí, disculpa Juan Andrés. Entonces, perdona, solo termino, Omar, solo termino. Estaba terminando su condena por el caso Penta, Jovino Noboa. Ahora, por el caso Penta, que fue lo último en lo cual apareció involucrado y que fueron una vez más denuncias periodísticas las que develaron los tremendos, inmensos negocios multimillonarios entre la UDI y este grupo económico que lo formaron para financiar la política de ellos, obviamente. Sí, mira, yo simplemente recuerdo nomás como imágenes, nomás como alegorías de esta idea de llamarse los coroneles, ¿no? Esta idea de llamarse los coroneles. Claro. Esta idea, ¿no es cierto?, de tener también un control y una dimensión de influencia en los medios de comunicación muy fuerte. Recuerden ustedes que cómo se destrozó a Gema Bueno. Recuerden ustedes cómo se destrozó al cura Jolo, que terminó de ser sacerdote, lo expulsaron, no tuvo que salir, ya no recuerdo. Recuerden ustedes que un juez, me parece que no recuerdo el nombre del juez, pero que después estuvo en la Corte Suprema, vino y dijo que era el único caso en su vida en que él venía y que quienes habían sido testimonios todos se desdecían, que era el único caso que él recordaba en su vida que le hubiera pasado una cosa así.
Entonces, frente al tema del caso Spinac y todo lo que cursaba ahí, ¿no? Que no Claro. solamente, por cierto, tocaba Jovino Novoa, sino que era una cosa bastante más amplia y que en realidad quedó en el olvido y quedó en el entierro. Y seguramente no lo sabremos quizás hasta cuándo. Pero sí habla de una dimensión muy oscura de algunos sectores del poder y de algunas prácticas realmente que son deleznables eh, para toda la sociedad, ¿no? Y que no solamente están en Chile, por cierto, en México hay escándalo en relación con eso. ¿Qué decir en Estados Unidos, no es cierto? Hay un señor que extrañamente muere en la cárcel, también por situaciones muy parecidas. Entonces, son formas y son estilos de la concepción del poder, del ejercicio del dominio y del ejercicio del abuso. No estoy diciendo de que acá existan esos niveles, estoy diciendo que al parecer algo había y nunca lo sabremos porque quienes tenían la posibilidad de investigar y quienes tenían el derecho y el deber de hacerlo, no lo hicieron. Es más, jugaron un papel muy importante en la operación de limpieza de imagen, como la que jugó en ese momento y en ese periodo, ¿no es cierto?, especialmente el diario La Tercera. Lo recuerdo particularmente, cómo Sí, destrozó la sí. imagen de muchas personas. Entonces, pero yo tengo la impresión de que ahí, esa forma de hacer política, esa es la que hoy día yo creo que se entierra con Jovino. Venía en caída libre hace mucho rato, pero hoy día si uno puede buscar el momento simbólico, ese es. Ese es, esa construcción política, esa construcción de que yo manejo los medios en todo lo que se tenga que decir, yo vengo y articulo esto, mato la imagen de tales, construyo esto otro. Yo tengo la impresión de que eso hoy día no solamente está en tela de juicio, sino que eso ha perdido su capacidad de generar realidad, porque hoy día hay otros espacios. Hoy día hay otro espacio, entre eso el propio Crónica Digital y muchos otros, ¿no es cierto?, en donde de forma pequeñita la gente se reúne, escucha, se multiplica, y eso hace, ¿no es cierto?, que se genere una corriente de opinión que sea, ¿no es cierto?, llamémoslo así en términos clásicos, contrahegemónica. Yo creo que eso es un elemento también de estos días, ¿no? De cómo eso va aportando al espacio sociopolítico. Y en eso, en la pérdida de incidencia de los sectores más conservadores, más clásicos, de la élite, podríamos decir, desde un punto de vista. Y desde esa mirada les pregunto, ¿cómo vieron ustedes la elección la elección de la CUT? No era lo que, me imagino que no era lo que el Partido Comunista esperaba, me imagino que no era lo que algunos sectores esperaban, ¿no? Eh, ¿Cómo ven esa elección dentro de este contexto, ¿no? Dentro de este contexto en donde no hubo mucha participación, que digamos, tampoco, ¿cierto? Y pareciera ser que desde el punto de vista de la organización de los trabajadores, yo no tengo un juicio de valor con eso, pero sí pareciera ser que hay un proceso de construcción que tiene que afrontarse de otro modo, tengo la impresión, desde lejos. Cómo lo ven ustedes desde la mirada, ¿no es cierto?, de uno como observador? Porque uno no es yo Sí, no, por lo menos no soy parte de esa orgánica, pero sí observo, miro, veo los números, veo los potenciales votantes, los que votaron, miro los resultados y digo, yo está quería Mahoma. también, Sí. Omar, incorporar una pregunta a Florencia a propósito de lo mismo que tú señalabas antes, Ujú. porque Florencia tiene una mirada y bueno, está ahí inserta en esa expresión, en esos movimientos, de toda esta emergencia de la prensa alternativa, de la ciudadanía que protesta en redes, protesta en las calles, en fin. A propósito de lo que decía Omar, Florencia, ¿cómo ves esta expresión de la, entre comillas, nueva política? ¿No? Porque yo te comparto con lo que decía Omar, esto a lo mejor existía antes, pero ahora tiene una dimensión ya reconocible, cada vez mayor, la verdad, parece ser. Anoche conversábamos con los dirigentes de Modatima, Rodrigo Ujú. Mundaca y Rodrigo Fernández, o Rodrigo Fuentes, si no me equivoco. Nos decían que ellos están muy felices no solo por la elección de Rodrigo Mundaca como gobernador de la Quinta, sino que porque
gente que participa en Modatima, que incluso son militantes de uno u otros partidos y hay muchos independientes, fueron electos constituyentes por la lista del pueblo, la mayoría, fueron electos concejales y concejalas, la mayoría independientes. O sea, este fenómeno, esta expresión, Florencia, es muy interesante. ¿Cómo la ves tú a propósito de lo que preguntaba Omar? Yo creo que es lo que ustedes señalan, es una mayoría que existía, pero que estaba absolutamente reprimida y que contra viento y mareas, contra todo pronóstico, irrumpe con mucha fuerza en el escenario político. Yo creo que ni ellos mismos esperaban un resultado como el que tuvieron. Creo también que hay un deseo, y lo hemos hablado otras veces, como de la ciudadanía chilena, que incluso rebasa a la lista del pueblo, que son estos deseos de la gente ya como del lenguaje político, si tú quieres pasar de una democracia representativa a una participativa, a una democracia donde yo en realidad se me consulte de tanto en tanto con respecto a los grandes temas de este país, como fue para el plebiscito, y mi voto signifique un cambio real. No, mi voto es que yo le delego el poder a otro. Y creo que esto se vio mucho en estas elecciones y por la gente que fue electa también. Creo que también, como tú decías, hay como un pasarle a la cuenta a este orden histórico, y ahí todos los partidos son parte porque son parte del mecanismo, o sea, más allá de que tengan la intención de poder transformar desde adentro, igual tienen que entrar en ese tipo de tranza y cosas, porque si no, no pueden subsistir. O sea, la misma lista del pueblo hoy está en la disyuntiva de cómo va a ser para las elecciones parlamentarias, porque en el escenario actual irían en una desventaja absoluta a competir, y esto no son las elecciones de convencionales donde la gente igual a veces quizás para una elección parlamentaria vote menos, porque no cree en el Parlamento, porque no cree en el mecanismo. No son las personas, es que no creen en el sistema. Entonces ahí entra también la lista del pueblo en esta disyuntiva qué hacer, porque en el fondo mantenemos nuestra postura radical de ir en contra de estas formas que se nos han impuesto, o entramos a jugar dentro de estas formas impuestas, porque si no nos vamos a quedar fuera y marginados. Y ahí yo creo que lo que se espera justamente es que desde los sectores que se digan de izquierda, que estén por las transformaciones, que recojan el legado justamente de Gladys Marín, una mujer que justamente lo que mucho, que tanto se le criticó y se burlaron de ella cuando ella planteaba esto hace muchos años, en debates televisivos incluso, cuando ella interpela a la Concertación y les dice, ¿qué les dijo a ustedes que representan al pueblo chileno? Nosotros aquí, incluso yo, dice ella, represento un sector, no todo el pueblo chileno. Entonces creo que hay un tema con la democracia, y hay un tema con el tema de eso de los medios de comunicación independientes y todo eso. Creo que también ahí hay quizá justamente por lo mismo, porque no hay recursos, no hay una orgánica como tal de cómo funcionar. Quizás seríamos un poquito más activos políticamente en el sentido como de poder denunciar nuestros derechos, porque a mí me da risa, el Colegio de Profesores denuncia en los malos tratos a la prensa independiente, y ahí hago una crítica, autocrítica, y nosotros no hemos sido capaces, como prensa independiente, de construir un frente común y exigir que no se nos pegue en la calle, ni se nos empuje, ni que los propios medios de comunicación oficiales, cuando van a cubrir cosas a las cuales yo he ido, donde uno se encuentra con medios de comunicación oficiales, no te pateen, los camarógrafos no te pisen, no te peguen, porque así actúan como verdaderos matones y mafiosos los medios de comunicación oficiales. O sea, yo he estado cubriendo cosas con compañeros independientes y es tan distinta la relación. Casi que permiso, el otro es una cosa salvaje. Entonces, y ahí creo que la responsabilidad es de nosotros también de poder exigir aún más y apoyarnos en instituciones como el Colegio de Profesores, que quizás nos pueden apoyar, porque nadie más va a defender esos espacios. Incluido también el pueblo. El pueblo ayer estaba en las calles, en la Plaza de la Dignidad, estuvieron en La Moneda, estuvieron en Valparaíso manifestándose, y eso no salió en ningún medio de comunicación. En los medios de comunicación, para los medios de comunicación, la línea de mensaje era el presidente Piñera como que legisla el matrimonio igualitario, y eso era todo. Y nadie se cuestiona eso, nadie lo cuestiona. Creo que Camila Vallejo en una entrevista lo dijo. No estoy en contra del matrimonio igualitario, pero por favor, llega a ser grotesco cómo se ha tomado la agenda mediática para limpiarle la imagen al presidente.
Entonces ahí yo creo que es un campo en disputa y yo me alegro mucho también de que exista esta oportunidad de que porque se ha escuchado de cómo lo han observado, que el Pacto Apruebo Dignidad mira con mucho respeto, interés y con muchas ganas también de ayudar a incluir a este sector. Y ahí se puede armar un bloque muy potente, al cual la derecha le tiene mucho miedo. Por eso también empieza esta descalificación que tú bien señalabas de los populistas y poco menos que todo lo que no sea parte de un partido es populista y la lista del pueblo lo que está haciendo es ocupar un espacio que en el fondo ha quedado vacío. Y yo digo, bueno, pero ¿quién lo ha dejado vacío si no han sido los propios partidos? O sea, ¿por qué ustedes no tenían el vínculo con esa gente? Y tuvo que venir otros a crearse ese espacio. Y ahí concuerdo contigo, o sea, hay como una resistencia absoluta y que se trata también porque hace falta que todos esos políticos, insisto, de la derecha y la concertación, de la derecha y la centro derecha, porque vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Para mí el Partido Socialista Chileno es de centro derecha y la izquierda empieza con el Partido Comunista y el Frente Amplio para allá, y vamos a empezar a nombrar las cosas como son, porque también esa cosa de el lenguaje políticamente correcto y con bálsamo todo, a la gente la confunde mucho. Las cosas hay que hablarlas claras y definidas. Entonces yo siento que hay una esperanza muy grande ahí de cómo este sector empieza a leer esta nueva emerger, aunque puedan haber ciertos personajes que se resistan. Esos personajes que se resistan yo los invitaría, si pueden, porque muchos no pueden ir a la Plaza de la Dignidad, no pueden porque los echan, estamos hablando de izquierda, y no todos sabemos quiénes son. Bueno, los invitaría a darse una vuelta, no a la plaza, porque si no los van a echar, pero por lo menos a Santiago 1, para que entendieran la desesperación de la gente, que fueran a una vida común, como lo han hecho otros y otras, que se dieran su vuelta por la Plaza de la Dignidad también, para que vean la rabia y la brutalidad y cómo trata este gobierno al pueblo. Yo no entiendo todavía cómo no ha aparecido un diputado o diputada a fiscalizar lo que ocurre en esa plaza. Y ahí todos los viernes reprimen a diestra y siniestra. La semana pasada detuvieron a una niña menor de edad con su madre, una niña menor de edad estamos hablando, pero no, eso no significa escándalo, no, a lo más eso significa que tengamos en pauta libre a una de las panelistas diciendo la democracia está dañada, y entonces, y si uno va y dice hoy estamos sufriendo una criminal, una brutal represión, ay, qué exagerada, qué exagerada. No sé, yo tuve que cubrir el viernes pasado a una mamá también con su hijo que el guanaco iba directo al chorro para ellos. A mí eso me parece brutal y criminal. Aquí parece que ya está como asumido, casi que uno exagera. Están como, ¿sabéis qué? Sin decirlo, están como la actitud de la senadora colombiana, cuando en plena sesión del Senado dice, oye, ya déjense de llorar si es un solo ojo nomás el que le volaron. Así dice. Bueno, esta gente sin decirlo es como esa la actitud. Hacen campaña, hacen no sé qué, yo digo, ¿dónde? No hay ni uno que aparezca en la plaza y diga, o sea, yo si fuera diputada, yo estaría en la plaza fiscalizando, armando la escandalera internacional, estaría en Santiago 1, estaría con la familia, estaría como lo ha hecho, por ejemplo, el diputado Boris Barrera, puedo decirlo. Hay varias diputadas y diputados que han estado en eso, no son muchos, pero han estado, hay varias, Boris, la Maricela Santibáñez, hay varios. Pero mira, hay un punto ahí a propósito de lo que decía Florencia, el caso del constituyente que además es enfermo de cáncer terminal, claro, también detenido brutalmente. Sí. O sea, hay una situación, mira, hago el correlato inmediatamente a propósito de lo que señalaba Florencia de las exageraciones y las no exageraciones. Aquí prácticamente se desconocen los contenidos de la presentación que está en la Corte Penal Internacional, elaborada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Juristas, por lo tanto no es solo la Comisión Chilena, la Comisión Interamericana de Juristas, la Comisión de Juristas de Italia, y si no me equivoco también de Francia. Hay varios jueces o ex jueces importantes como Garzón, que precisamente por este tipo de cosas acusan al gobierno de Piñera y a París de crímenes de lesa humanidad. Entonces, en la cuenta de ayer, Piñera se da el lujo de decir que no existen prisioneras y prisioneros políticos en Chile. Y que los que están presos con razón. Entonces, no dice una palabra sobre la militarización de la Araucanía. Una palabra.
evita el concepto de violación de derechos humanos al máximo. Y se trata de sacar los pillos con una ley que ahí va a haber un proyecto que nadie sabe muy bien lo que va a pasar con él sobre las manifestaciones callejeras, pero hasta mismo las manifestaciones callejeras son reprimidas brutalmente en Chile. En otras partes del mundo, como en Alemania, ni siquiera en pandemia se prohibieron. Ni siquiera en pandemia se prohibieron. Y aquí tú tienes estado de excepción, militares en las calles, carabineros reprimiendo fuertemente, en fin. Creo yo que en ese sentido la cuenta de Piñera es, insisto también en este punto, es de una esquizofrenia absoluta. El rey desnudo. O sea, el país se desploma, el país está en crisis y el rey sigue creyendo que está fantástico. Y ahí viene la otra metáfora de Omar, que Nerón quema Roma. Pero parece que esa es su intención, ¿no? O sea, es como una lógica de destrucción y de autodestrucción, donde lo que queda, finalmente, ¿qué es lo que es? En concreto, 70% han subido las ganancias de los negocios familiares de la familia Piñera. También los Lusig, también los Sayé, también los Angelini. Pero digo, para que se entienda, porque ese es un dato de la revista Forbes, no un dato ni del Partido Comunista, ni nada, de la revista Forbes, ¿no? 70% han subido las tasas de ganancias de los negocios de las familias. No estamos hablando de las empresas de ellos, de las familias. Entonces uno dice, bueno, Piñera está defendiendo su negocio familiar y lo hace bien. Y lo hace bien. Ahora, datos sobre lo que decía Omar. El padrón electoral de la Central Unitaria de Trabajadores de 183.000. Votó el 18% de ese padrón. O sea, de 183.000 aproximadamente votaron solo 33.663 trabajadoras y trabajadores. Solo el 18%. Fíjense que hay un dato que también no es menor. De ese porcentaje, o sea, del 33.663, 20.000 son mujeres. 20.000 son mujeres. Y esto significó que fueron electas y electos 27 candidatas y candidatos del Partido Socialista, 12 del Partido Comunista, 3 de la Democracia Cristiana, 2 del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR y una persona independiente, que es mujer, si no me equivoco. Y esto implica que el Ejecutivo, de donde sale la Presidencia, la Secretaría General y todo eso, es que es de 9, está conformado por 6 socialistas y 3 comunistas. El resto queda fuera. Solo por integración decidida podrían incorporarse, pero formalmente el Ejecutivo debería, no creo que vaya a ser así, pero debería quedar integrado de 9, 6 socialistas, 3 comunistas. Okay. Ese es el resultado de esa elección, que hay que analizarla en profundidad. Claro. Sí, yo te lo preguntaba porque yo pensaba, ¿no es cierto?, en cuando uno lee parte de los documentos que han acompañado al Congreso del Partido Comunista, está el hecho, ¿no es cierto?, de incentivar la participación de los trabajadores y que los trabajadores sean agentes y conductores del proceso social. Y desde ese punto de vista pareciera ser que no, ese objetivo no se logra en la dimensión que se está buscando, o que se quiere, o que se pretende. Y eso también es un llamado a la reflexión, ¿no? Me imagino. Es muy preocupante, Omar, más en este momento, donde, dados los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la tremenda oportunidad histórica de seguir avanzando hacia una nueva constitución, hacia un gobierno democrático y popular, hacia un parlamento democrático y popular, necesitamos, pero vitalmente, un sujeto principal, es decir, la clase obrera, inserta pero con toda su fuerza en el proceso. Y este resultado
no necesariamente te da esa dimensión. Claro. Efectivamente. Tú mencionas bien el Congreso Nacional del Partido Comunista, donde se abordó esta situación. Entonces, ahí hay un escenario muy preocupante. Bueno, puede ser que a lo mejor haya que echarle una miradita ahí a los diálogos de Marx con Vera Sassuli, ¿no? Y que el, el sujeto principal de repente podía ser otro. Lo digo nomás, por así, al pasar, así como nada, ¿no? Pusiste una bomba. Lo dejo ahí nomás, o sea, le recuerdo eso cuando viene a hablar del tema de lo, ¿no es cierto?, de lo, eh, del mundo agrícola, ¿no es cierto?, en Rusia, cuando se le pregunta por el tema de los trabajadores, y él dice, pero ustedes tienen esto aquí, pues está vivo, está organizado, tienen una disposición cultural, ¿no? No sé, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando en obreros si casi no hay? O sea, ocupen lo que tienen. Es Un, que en la caracterización fíjate que a mí me llama mm, mucho la atención porque en la caracterización que hace la propia Central Unitaria de Trabajadores en su ujú, último Congreso Nacional, yo lo rescato, ujú, hay un análisis muy profundo de lo que es el hiper gran capital chileno ujú, versus el mundo del trabajo, donde la extensión del mundo del trabajo es amplísima, multifacética, no necesariamente organizada en sindicatos, la ujú, mayoría no está organizada en sindicatos, pero yo creo que los millones que salieron a las calles y los que van a las plazas, incluida la de la dignidad, pero los que van a las calles y a las plazas ujú. y siguen protestando, yo no tengo ninguna duda que todas, no digo la mayoría, todas y todos son trabajadores. Algunos Claro. serán cesados, otros serán precarizados, Ujú, pero son trabajadores, finalmente. Entonces, el desafío es cómo se articula todo ese mundo, y ahí yo entro a la bomba que tú pusiste, Omar. ¿Cómo se articula? Porque recuerden ustedes que a ver, en los 80, uno de los gatillantes de las grandes protestas en Chile que van desestabilizando la dictadura de Pinochet y que son factor principal es el mundo del trabajo. claro. Cuando empiezan a haber movilizaciones, paralizaciones, protestas nacionales, huelgas nacionales en el mundo del cobre, en los sectores de la construcción, en fin, el mundo del trabajo en Chile empujó, fue gravitante. Eso, Mm, yo diría, en los 90 cambia radicalmente porque con el consenso de Washington, al cual se involucra la concertación y la derecha, uno de los objetivos de ese consenso de Washington, elaborado allá con mentalidad gringa, con mentalidad hipercapitalista, transnacional, debilitar sujetos principales, particularmente en países como en Chile. mm, Y aparecen no desde la derecha, aparecen desde la concertación, las mesas de diálogo, la separación de lo político con lo social. Las dirigentes y dirigentes sociales en Chile no pueden ser candidatas al Parlamento, salvo que renuncien, pero Piñera sí puede ser candidato al Parlamento y lo fue, senador. Es decir, sí. hay una contención y una revaluación, una contención del mundo obrero en Chile, que yo creo que genera un debilitamiento y al cual no hemos respondido, digo, las fuerzas que nos decimos revolucionarias, no hemos sabido responder ese desafío. Empeño le hemos hecho, porque Mm, por empeño no nos quedamos, pero creo que no hemos sabido responder en la profundidad que tiene el fenómeno chileno. Y ahí hay un tema de fondo, que yo creo que elementos hay, ¿eh? Elementos hay. Yo creo que mm, tanto en el Congreso Nacional del PC como en el último Congreso de la CUT hay una interesante descripción de todo esto, pero creo que este resultado electoral deja en evidencia que es un tema político, no es un tema organizacional o procedimental, es un tema político el que está en juego. sí, mira, yo lo veo de la siguiente manera, y integrando aquí también a Florencia en la discusión. Mira, yo veo que en el fondo la fuerza, lo que hoy día circula, tiene rostro de mujer, tiene un sentido feminista,
tiene un sentido también de que hay jóvenes en esto, muchos jóvenes, efectivamente pueden ser trabajadores o no. En el caso, si uno analiza la convención, ¿no es cierto?, la constitucional, son muchos jóvenes egresados recién, algunos de derecho, por cierto, otros de otras carreras, pero ese espíritu pareciera ser que el espíritu de transformación está ubicado en esos dos ríos, por decirlo, en esas dos corrientes, ¿no? En esas dos corrientes que son las que están llevando el cauce, ¿no es cierto?, de las transformaciones en este minuto. En este minuto, lo que no implica sacar de eso al mundo de los trabajadores, no, muy por el contrario. Estoy diciendo simplemente que desde el punto de vista cultural pareciera ser que ahí está como esa fuerza. Yo lo veo así. Ahora, ¿cómo ves tú eso, Florencia, desde esa perspectiva, en la mirada de lo que tú ves, de lo que tú has visto en la calle, de cuál es la presencia que hay en la calle y en otros sectores, ¿no es cierto?, de organización? Porque yo veo que son muchos jóvenes y además mujeres. Lo Sí, veo así. sí, sin duda las mujeres han tomado un rol protagónico. De hecho, eh, fue como cuando o sea, la última manifestación grande, grande que hubo ahora, muy Ujú. fuerte, como la reprimieron, fue la del 8M. No sé si se acuerdan que se llenaron las calles de Sí. nuevo y después de esto vino el copamiento en la plaza. Porque hasta ahí todavía la gente se juntaba en la plaza y había la represión y la represión, pero el copamiento vino cuando en el fondo las mujeres una vez más desbordaron la calle de Santiago y eso hubiese sido algo que iba increciendo y yo creo que ellos lo quisieron lo Sí, quisieron muy detener, bien. Sí. lo quisieron detener con mucha fuerza porque seguramente después de eso iba a venir como una ola de manifestaciones y sin duda, pero yo creo que hay de todo, hay de todo. De hecho, en la manifestación del viernes pasado había un viejito, pero viejito que fue en silla de ruedas y que tocaba con su piedrita la silla de ruedas y protestaba. Creo que y había niños también con sus mamás. Mm. Muy transversal. Sí, muy transversal. Creo que eso se mantiene. Si yo creo que esto de que el estallido se acabó, yo no creo eso. El estallido quizás, como dice la constituyente de la lista del pueblo, María Rivera, ha bajado su intensidad, pero está ahí latente, está en las poblaciones, está en las articulaciones, está en las tomas de terreno. Y tiene que ver con algo que decía Gabriel Salazar en una entrevista que yo leí, que no estoy de acuerdo en otras cosas, porque él como que le tira mucho a los partidos y no lo creo así, pero en algo sí estoy de acuerdo con él, en que él dice que en el fondo, a partir de cuando empezaron las tomas de terreno, a partir de las protestas estudiantiles, hubo una transformación en la ciudadanía y eso fue lo que está transformando la política. La ciudadanía pasó de ser eh, alguien como que obedecía a un sujeto deliberante, que puede tomar una decisión, que se puede tomar un terreno, que puede ir a una protesta y exigir y votar una ley y parar un país. Creo que eso es lo importante de todo esto y como ustedes han señalado, ahora hay que ver cómo eso se articula, porque si eso no se traduce en organización y finalmente en política, en incidencia, en poder real, es muy poco lo que vamos a ir como las oleadas. Y la Ujú. idea es que ya hemos ido en mucha oleada, pues ahora yo creo, según lo que yo observo, mi humilde opinión, el momento ya de dar el avance, pero con todo, con fuerza. Y Mm. ahí yo les diría a las y Ujú. los candidatos de nuestro sector que no tengan miedo de decir la verdad, que no tengan miedo de decir que existen presos políticos que lo dicen, pero que no se pisen la cola y digan, no, pero entonces cuando alguien tiró una bomba, bueno, hay que condenarlo. No, porque lo que ellos tienen que argumentar con mucha fuerza es que en un estado de excepción, en un contexto de revuelta popular, donde hay un pueblo al cual se le declaró la guerra, o sea, perdón, está en el derecho internacional la legítima defensa de los pueblos cuando están indefensos ante un opresor. No lo digo yo, lo dice el derecho internacional. No, mira, Entonces, y ahí dejen. sobre eso, Florencia y Omar, yo de verdad, yo creo que sería interesante que invitáramos a este espacio a Carlos Margota y a lo mejor al juez Garzón. Bueno, ¿Sabes por qué? sería muy Es muy interesante. interesante. ¿Sabes por qué? Yo puedo proponerlo y lo Sí. podemos hacer. Porque en la presentación que se hace en la Corte Penal Internacional, a propósito de lo que decía Ujú. Florencia, no solo se desmistifican cosas que aquí en Chile desde el presidente para abajo hablan, como por ejemplo acciones terroristas desde la sociedad civil.
y la dan por hecho. E incluso Piñera citó informes de inteligencia que resultaron ser falsos, en donde decía que había un enemigo poderoso formado por cubanos y venezolanos y que estaban actuando en Chile. Y resultó falso, no existe. Y las investigaciones de los fiscales, hasta dónde van, dicen no tenemos ningún antecedente de dos cosas. Uno, que haya algún tipo de intervención extranjera. Dos, que haya algún tipo de coordinación o planificación entre las acciones que se han realizado particularmente en los metros. No hay. Hasta ahora no tenemos. ¿Qué es lo que hay? Informes que han resultado la mayoría falsos, que provienen de la PDI y de Carabineros. Y perdón, es lo mismo que están haciendo ahora con Colombia, el mismo Sí. relato, el mismo guión que viene de Estados Unidos, pero de aquí nadie habla de Estados Unidos, nadie. Y si uno habla de Estados Unidos, uno también es fanática. Si uno dice que existe un imperio que todo lo gobierna aquí en América Latina, es una fanática. Claro, porque son los resabios del fin de la historia, periodo de los 90, la borrachera planetaria sobre el fin de las utopías. Habría que recordar la canción hermosísima de Aute, donde hace referencia a ese tipo de situaciones, porque Sí. la verdad es que tiene una vigencia enorme hoy día. A propósito de lo que ustedes están diciendo, yo creo que es imposible terminar el programa sin mencionar, ¿no es cierto?, lo que se espera este fin de semana en Perú, ¿cierto? Esta definición que el pueblo peruano tiene y que tendrá que dar, ¿cierto?, entre la señora Fujimori y en este caso el profesor Castillo. Y bueno, yo creo que desde ese punto de vista el resultado de eso indudablemente que ubica, y insisto en eso, el panorama de Chile a nivel interno evidentemente se altera si es que el profesor Castillo llega, ¿no es cierto?, a triunfar y llega a instalarse en la presidencia de la República del Perú. Creo que para los sectores conservadores en Chile, creo que para el empresariado chileno, y creo que para las fuerzas de izquierda también, y para quienes están en el espíritu de la transformación, es muy distinto tener a un Fernández, ¿no es cierto?, al presidente boliviano, y tener a Pedro Castillo, que tener a Fujimori. Es distinto. Incluso eso es una correlación de fuerzas que a nosotros nos favorece mucho, que eso ocurriera en el sur, porque eso consolida un potente bloque antineoliberal, antiimperialista. Sin considerar, ¿no es cierto?, la situación lamentable en la que está el pueblo colombiano, ¿cierto? El brasileño. Y yo hago menciones, y ¿sabes qué? Hago menciones y no puedo evitar, a mí no me gusta mucho hacer esto, pero sí creo que en este momento amerita. A mí no me gusta mucho hablar de medios de comunicación de otros lugares, pero yo creo que la columna de Mochati del día sábado pasado realmente enervante. Creo que de verdad la sentí de una vulgaridad muy grande, porque cuando uno viene y encara a un sector de la sociedad, que está bien, que uno lo puede hacer y lo puede hacer dentro del periodismo, si está todo el derecho de hacerlo, e incluso de cualquier persona que pueda escribir en un medio o que no, en donde tú le puedes preguntar a un sector político qué es lo que has hecho, qué es lo que hiciste tú, o cómo tú ves, ¿no es cierto?, la situación en Venezuela o en otro lugar del mundo, si lo puedes hacer. Lo que tú no puedes hacer es preguntar sobre la situación de un país cuando en este momento se están abriendo toda una serie de diálogos entre los sectores opositores, incluso los más radicales a Maduro, que están hoy día en una posición de ver cómo dar una salida, ¿no es cierto?, una salida con mayor sentido común a su proceso de crisis, y no te refieras y no tengas ni siquiera una línea a los muertos, a los perseguidos, a los asesinados y a los mutilados en el país vecino que es Colombia. Es que cuando tú haces eso y le preguntas a un sector de la sociedad sobre lo que ocurrió en Venezuela y no te haces cargo de eso que está ocurriendo ahora, hoy, en este minuto, entonces, una de dos, o estás en la esquizofrenia,
o estás en el ocultamiento, o sencillamente estás demostrando, ¿no es cierto?, una ceguera muy profunda. Y yo creo que ese es el punto, y por eso lo planteo, no por otra cosa. No me interesa, incluso escucho mucho la radio Bio Bio, por cierto, y otras. Pero me llamó la atención la virulencia, me llamó la atención el sentido de transgresión en esta dimensión, ¿no es cierto?, de querer instalar una posverdad. ¿Y cuál es la posverdad? La posverdad sería el silencio de sectores de izquierda frente a la situación de Venezuela cuando los sectores de izquierda se han pronunciado y plantearon sus inquietudes, y lo hicieron públicamente de diversos sectores. Pero también dijeron abiertamente que no estaban de acuerdo con la intervención norteamericana. Y eso también lo dijeron. Bueno, eso nosotros no lo hemos escuchado de diversos sectores frente al tema de Bolivia, no lo hemos escuchado frente al tema de Colombia, no hemos escuchado a diversos sectores qué es lo que hace el señor López en Perú. ¿Qué hace el señor López en Perú? ¿A título de qué está en Perú? ¿Pagado por quién? ¿Fue a participar a un mitin o venía con otra cosa? ¿O es el señor del maletín? Lo pregunto en forma abierta porque puede ser. Es que uno no lo sabe. No, en Perú están tratando de parar a como dé lugar a la elección de Castillo. Un profesor, un luchador de mucho tiempo, el pueblo, una buena parte del pueblo peruano lo conoce. A mí me parece una falta de respeto notable que en los grandes medios de este país, los pseudoanalistas y opinólogas y opinólogos de Chile hablen de la polarización en Perú. Como si Perú, o sea, aquí en Chile, mira, una de las cosas que a mí me enerva de la élite criolla arribista es que miran para afuera como si todo lo de afuera fuera un desastre, como para mirarse después al espejo y decir, pucha, que somos buenas y buenos. Argentina, un desastre. Perú, un desastre. Bolivia, un desastre. Y eso es histórico, ¿eh? Ojo, no es reciente, es histórico. Es histórico, para no echarle solo la culpa a esta élite concreta, sino que una construcción más cultural, más dominante, que incluso inunda de alguna manera, Foucault lo describe muy bien, al propio pueblo, ¿no? De alguna manera lo inunda. O sea, yo creo que este pueblo ha tenido transformaciones culturales tan grandes, a pesar de una dominación histórica, como el reconocerse mapuche, que es lo que está ocurriendo en este momento, pero no ocurría hace décadas atrás. Y eso lo está haciendo el propio pueblo. No lo está haciendo la clase dominante, no lo está haciendo. Pero fíjate, lo de Perú no es polarización. No, en Perú la contradicción es entre una corrupción oligárquica representada por la señora Fujimori, respaldada absolutamente por Vargas Llosa y la élite que tan bien denuncia a Tilo Borón en su libro, los norteamericanos que, como Mar dice, se están jugando todo por evitar que sea presidente, versus una expresión popular legítima, profunda, que yo creo que representa las aspiraciones de transformación de una muy buena parte del pueblo peruano y que incluso más, creo yo que no ha sido considerada en las encuestas, que es lo que pitucamente algunos llaman el voto silencioso, el voto no conocido, y que yo creo que se va a expresar el domingo. Mi hipótesis es que Castillo va a ganar por más de lo que algunos creen. Esa es mi hipótesis. Bueno, les quiero dejar el último minuto para cada uno y hoy día sí voy a terminar con un textito cortito, un haiku cortito. Ah, qué bonito. Les dejo el minuto. Yo ya hablé lo que suficiente, sí, así que Florencia. Te dejo con la palabra. Bueno, yo quiero aprovechar este minuto para exigir la libertad de los prisioneros políticos, que se apruebe la ley de indulto general y que dejen de estarse, y eso, que estudien la presentación ante la Corte Penal Internacional a ver si tienen argumentos más sólidos para defender a los presos políticos, los candidatos de nuestro sector, que a veces se dan unas patinadas que por Dios la vida. Eso quería decir. Bueno, yo quisiera terminar hoy día con un texto que se llama Cali, a propósito de lo que está ocurriendo en Colombia. Viento cálido, todavía ladran perros, sangran,
orquídeas. Eso bien. nomás, pues, compañeros, amigues. Bueno, Eso. buenísimo, Y buenísimo. bueno, Muy bien. invitar, ¿no es cierto?, a cada uno de los que ven y escuchan este programa que vayan al Café Crónica Digital, ahí donde el amigo Iván, Maturana con Huérfanos. Y bueno, nos encontraremos la próxima semana, Juan Andrés, Florencia. Nos Que encontraremos. estén muy Muchas bien. gracias, Omar. Un Gracias, abrazo para Florencia. ustedes. Un Chau, chau. abrazo. Chau, Que chau. resista Crónica.